Cinema. Esa épica que nos impulsa a todos. Bueno, os podéis imaginar que con ese título, 1917, de épica tenemos para un rato, pero que tampoco el espectador ni el oyente se asuste porque no estamos en una clase de historia. Como siempre, nuestra idea es, en esta gran empanada, mirar a la historia o a la sociedad a través de la cultura, ¿no? Y en este caso a través del cine y de una gran película. He de decir, además me parece que aquí dos podemos confirmarlo, que es una gran película, ¿no? Grandíssima. Jo no l'he vist encara, però tinc moltes ganes. Pero tranqui, porque tú nos sirves de ejemplo, Ferran, para que el oyente también esté tranquilo. No va a haber spoilers. De hecho, de nuevo podría volver a hacer esa gran reflexión. No me digas quién gana la guerra. No me digas quién gana la guerra, por favor. Todo está en Wikipedia ya. Pues això és tan secundari, la pel·lícula. Sí, a la hora de la verdad, no es una película que te hable de la Primera Guerra Mundial. No, habla de las personas. Extraña un poco cuando ves, ¿no? Al final, cuando tú le pones como título un año, de alguna manera estás empujando al espectador a creer que vamos a desgranar ese año o un conflicto propio de la época. De hecho, es el mismo año de la Revolución Rusa. ¿Tiene algo que ver ahí? Ni idea, no. De la bolchevique. Francamente, y esto es algo que lo entendemos al final de la peli, y no por eso estoy haciendo un spoiler, sino porque hay en un momento, esto es el típico epígrafe de despedida, los subtítulos finales. Sí, ya sé que vols dir. Hay algo muy interesante, ¿no? Que menciona como esta posible historia que acabamos de vivir como espectadores cuando llega al final de la película forma parte de todas esas historias que el abuelo de Sam Mendes, que participó en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, parece ser que le contaba. Pero hay algo muy interesante cuando la ves en versión original, y es como podría ser perfectamente un subtítulo que te dijera como la historia narrada por el abuelo, ¿no? Y en este caso iríamos a The History, porque aquí, claro, aquí tenemos que ponernos un poco puntillistas. Historia e historias en castellano responden a la misma palabra, pero no en inglés, ¿no? La historia es The History, con H, ¿no? Y Y final. Pero en cambio las historias, los cuentos, The Stories, ¿no? Y es muy importante, yo creo, ese subtítulo final porque te lo deja muy claro. Esto forma parte de las historias. Y en las historias, pues hay mucha recreación. Bueno, de fet, és una història que parla d'històries. És com una... Exacto. Hi ha mini historias dins de la película. Claro, evidentemente hay muchas subtramas. Pero bueno, ¿de qué va esta película? Para todos aquellos que estén un poquito más despistados y quizás sí que hayan oído hablar de la nueva aportación de Sam Mendes, director inglés, pero que de hecho le debe gran fama a sus películas americanas, ¿no? Simplemente para ubicar al oyente, pues desde American Beauty, que fue con la que triunfó realmente en el año 1999, hasta Camino a la Perdición. Aquí hay algo, ¿no? También de Camino a la Perdición. Hablamos de un gran viaje, después mencionaremos la sinopsis, pero tenemos Jarhead, que ya era una película que intentaba hablar sobre la guerra, ¿no? Después Revolutionary Road, una peli muy muy indie, Away We Go, que aquí la tradujeron como Un lugar donde quedarse. Para mí es de las pelis preferidas sobre Sam Mendes. Y después, evidentemente, las dos últimas, Skyfall, ¿no? James Bond, Spectro y Skyfall, ¿no? Spectre, y esta es Skyfall, su nueva Spectre. aportación. Una película que de alguna manera bebe de las otras películas que hemos podido ver en él. Está claro, ¿no? Que el sello Sam Mendes continúa, pero continúa un poquito más efectista o un poquito más técnico, porque seguro que si alguien ha oído hablar de esta película, habrá oído hablar del gran plano secuencia que aparentemente... Bueno, según dicen es toda, es verdad. Sí, claro. Está narrado como si fuera un único plano secuencia. Narrativament és un pla seqüència, òbviament. Tècnicament ja sabem que fan trampes, sí. Fan trampes, però no per res et treu de la película, que a vegades dius allò, hòstia, aquí han tallat... Míralo. No es la soga. No es la soga. Está claro que la soga fue la pionera de todo esto. Y en la soga, esos puntos de encuentro, sí, porque eran 8 latas y era lo que le permitía la lata. En esa época digital poco. Entonces, cuando lata de negativo, no dan para nada. No. Ni de las sopas Campbell. Sí. Cuando llegaba al final de la lata, del negativo, pues se veía obligado a cortar. Y esos cortes estaban siempre como... Pues, crec que eren 15 minuts, no? Sí, o incluso menos. Jo crec que eren 8. Eran muy poquitos. 8 minuts. ¿Y dónde iba a cortar? Pues en la ropa, de una manera muy visible. O sea, desde ahora, cuando la vemos en el presente, evidentemente sabemos dónde está cortando. Lo bueno, yo creo, de la nueva película de Sam Mendes de 1917 es que primero que te olvidas, ¿no? A solo que estés realmente obsesionado con saber los trucos y todos estos pequeños amagos técnicos, te obsesionarás, pero la película realmente te atrapa de tal manera que te olvidas. Al final, la intención de Sam Mendes es evidente, ¿no? Lo que quiere es que el espectador se ubique con los protagonistas de esta historia. ¿Y quiénes son los protagonistas de esta historia? Pues dos chavales, dos cabos, ¿eh?
dos cabos que, estando en la Primera Guerra Mundial, es interesante además cómo empieza la película, estando bajo un árbol, a la sombra, aparentemente en una situación de calma, reciben el encargo de cruzar las trincheras enemigas, las trincheras alemanas, aparentemente porque el ejército alemán se ha desplazado y ha dejado vía libre, para llegar a donde hay otro pelotón, otro campamento que está dispuesto a atacar, porque ha leído esa avanzadilla alemana, ¿no? Ese movimiento alemán como una retirada, y de hecho ellos les tienen que llevar el mensaje de que no, de que es una trampa, de que ni se les ocurra atacar, porque va a ser una gran matanza, ¿no? Uh-huh. Y aquí tienes a estos dos jóvenes soldados británicos, llamados Schofield y Blake, pero estamos hablando de quién, de George Mackay. Evidentemente cuando los ves dices, hostia, el hermano o el primo de Ryan Gosling, porque no me digas que el George Mackay no tiene un puntito Gosling. Bueno, sí. jo sempre que el veig, perquè aquest és el de Pride, sí, no? Aquest tio és el de Pride, que és el que descobreix la seva homosexualitat, i llavors es fica molt moviment. A Pride era aquella pel·lícula que parlava de com els gais, el moviment gay, a l'època era Thatcher dels 80, s'associava amb el moviment miner, era acollonant. I després és el fill gran de Captain Fantastic. També. La pel·lícula vale, ara lo ubico. Ahí sale con el pelito largo, tiene otro look. Jo cada cop que veig aquest actor penso, hòstia, em recorda, saps els caps de l'Illa de Pasqua? Que és una cara com molt de tòtem. Sí. Evidentment, seria un Ryan Gosling no tan atractiu, però té un puntet, potser els ulls, potser el nas, no sé. Si tingués bigoti, l'espai del bigoti de sota el nas és molt gran, aquell. És cert. I el seu company, de fet, és una mica, en el fondo, quien dirige esa avanzadilla, quien dirige la necesidad de llegar hasta el pelotón, es Blake, que está interpretado por Dean Charles Chapman. En el fondo es un actor más joven y quizás no lo recordáis, pero es el Tommen Baratheon. Es el hijo de la Cersei, exacto, el que se tira. El que se... ostras, vale, es que vale. Estem parlant de Juego de Tronos. Estamos sí. No, vale. Desconectar, és que jo de la pel·lícula, que tinc molt d'interès, només he vist els cartells. Y es difícil reconocerlo porque ese chaval ha cambiado muchísimo. No, home, clar. Creo que tiene 22 añitos. A Juego de Tronos va començar sent un nen de 9 anys, Sale potser. en la cuarta, quinta, sexta temporada. Hasta en la sexta, que se tira por el balcón. Té 22 anys a la pel·lícula? És probable. Bueno, a la pel·lícula jo crec que serien inclús menors, no? Perquè menors no d'edat, sinó de 18, 19 anys. Els soldats. Poden representar aquesta edat de 18, 19, 20 anys, però a la vida real aquest xaval ja té 22 anyets. Però no deixa de ser un nenet. Trobo que pel paperot que fa... Trobo que és molt jove. S'ho curren moltíssim, però aquests xavals han començat a nens. Tu no has vist, Pol, Joc de Trons, i el seu personatge és un personatge bastant complicat d'interpretar i el nen el defensa bastant bé. És que estem parlant de xavals que han crescut amb la interpretació. Vull dir, com la de Sabrina, ¿no? Que va créixer Mad Men. Exacto. Bueno, ya parlarem. Y es muy gracioso, y aquí como curiosidad, que su hermano, la persona que interpreta al personaje del hermano, que es el que está en el otro pelotón, no os lo perdáis, también sale en Juego de Tronos. ¿Quién es? Es el Robb Stark. El Robb Stark, el hijo mayor, el que aparentemente iba a ser el heredero. El que también muere. Eso es, porque en Juego de Tronos muere todo. Y es curioso que los asocien, que tengan una relación de hermanos en la película, ¿no? Sí. Aunque no lo eran en Juego de Tronos. No, de hecho eran de familias rivales. Bueno, de hecho, en la película aparecen toda una serie de actorazos. Ellos son el vehículo, ¿no? Ellos son el sediento inductor en sí mismo, ¿no? Ellos son los que tienen que llegar de unas trincheras concretas a unas últimas trincheras donde se está pensando atacar al enemigo. Y en el camino, evidentemente, se van encontrado con una serie de personajes súper brillantes que quizás en 4 pinceladas ya te sienta el personaje y su papel, ¿no? En esa guerra. Estamos hablando desde el primero, el que provoca el movimiento, que es Colin Firth, que es evidentemente uno de los cargos en la jerarquía militar más elevado, pero en el camino se encuentra... lo mejor es cuando sale de la primera trinchera y se encuentra al Andrew Scott, del cual hemos hablado aquí varias veces por aquel capítulo fallido de Black Mirror, donde él era el taxista que estaba obsesionado con vengar a los tipos de Facebook. Después hemos hablado de Fleabag y él hace un papel muy interesante en la segunda temporada. De cura, no l'he vist encara. No, brutal. Y evidentemente aquí hace también de medio colgado, es el que le da la despedida de la trinchera donde está. Es muy bueno. Andrew Scott, después se encuentra Mark Strong. Ostras. Conocidísimo Mark Strong por las películas, sobre todo de Guy Ritchie, ¿no? Sí. Y después, ¿quién es? ¿Quién es el coronel? El Benedict Cumberbatch. O sea, el Doctor Extraño. Sí. Bueno, porque aquí tenemos una especie de coronel. Per això és de Death Stranding. Per això has dit de Death Stranding a xarxes socials. Per què? No, perquè com que és màgia... Cumberbatch, no, però que com és el Doctor Extraño i és igual. No, és que abans li comentava al Ferran de que em recorda bastant al videojoc aquell que dèiem del Kojima, el Death Stranding, des del punt de vista de que primer, la pel·lícula comença
típic de videojoc que tu vas a un lloc i et diuen la missió. Als 5 minuts ja saps de què anirà la pel·li. Sí. O sigui, quin és l'objectiu final. Sí. I tot el viatge que fan els dos nois... És una creuada? Ostres, però és que és una gent a priori inexperta, no ho és, però a priori són gent jove... Però és la imatge de la joventut, el terror, passen per llocs devastats, no és la típica imatge... O sigui, no us imagineu la típica pel·lícula de guerra de El desembarco de Normandia, no, perquè no. No, y tampoco es Dunkirk. ¿no? Tampoco es Dunkirk. Todo y que ha sido presentada como una gran hazaña técnica, pero la gran hazaña técnica está en esa narración que no tiene cortes, ¿no? Que Exacto. la apariencia acompaña continuamente a los espectadores en su gran cruzada, en su gran misión, pero lejos de eso, lejos de ese aparato técnico, que evidentemente se hace notar y es muy importante, es una película que más bien busca el detalle, lo mínimo, la emoción. Al final, lo que pretende con esta película, ni punto uno hacer una lección de historia, porque es como decíamos, está totalmente descontextualizada de la guerra. Lo que sí, supongo que intenta acercar al espectador a esa realidad y a todas las limitaciones, porque mucho más, hay algo que a mí al principio me hacía recordar Senderos de Gloria, ¿no? Es la gran película de trincheras. Sí. Es la gran Hi ha una imatge cap al final que és Senderos de Gloria. Sendero de Gloria. Literalment. Pero claro, en Sendero de Gloria aún hay gloria. Aquí no hay nada de gloria. Aquí si hay algo es barro. Y tal es así que hay un momento en una de esas escapadas que por accidente, y aquí sí hago un mini spoiler, que es que el tío por accidente acaba metiendo la mano sobre un cadáver. Pero esa mano está sobre las entrañas de un cadáver. El cadáver ha sido desollado para un misil, ¿no? Exacto. Y ha quedado una especie de agujero en la parte del estómago y él se apoya, ¿no? Se apoya sobre la muerte, la vida sobre la muerte. Sí, pero hay una continua reflexión sobre eso. Después, en esa misma, no es la misma secuencia, pero las secuencias siguiente, hay un momento donde llegan a una especie de cabaña, a un hogar, y los dos personajes se separan porque es evidente que mientras van juntos la cámara les sigue a los dos. Pero hay un momento donde está muy bien cruzado, ¿no? El trabajo de cámara, donde pierde a uno, recupera a otro. Las capas sí, son como pantallas, ¿no? Sí. En el fondo está bien que hayas comparado con un videojuego, porque tiene algo de videojuego esta película. Cómo se mueve la cámara, ¿no? No piensen que continuamente la cámara está detrás en un plano dorsal siguiendo a los... No. La cámara se pone frontal, en traveling dorsal, en travelings laterales. Que això seria interessant, és el que dèiem abans, a part de veure un making-of d'aquesta pel·lícula, que ha de ser espectacular, és veure com han fet certes... Perquè tu passes d'estar al ras de terra, pel ras... Sí, hasta el cel, no? Hasta el cel. Un cenital. Hi ha un moment que el tio cau per un riu, amb una cascada, i la càmera és totalment cenital. I es queda aparentment desconnectada de qualsevol... És una càmera lliure de videojoc total. És una càmera que podria fer servir Gaspar Noé Enter the Void, per exemple. I està molt bé que aquesta càmera sigui així, perquè el que ens dona a entendre és que la necessitat d'arribar a aquell punt és una mica com la necessitat orgànica d'un riu que troba un punt on no pot continuar, però no us preocupeu, que trobará una drecera. Y esto lo vemos continuamente en la cámara, porque es una cámara que aparentemente es caótica, ¿no? Pero ¿por qué? Porque está buscando una salida. Y aparentemente es ese camino a la perdición, no, sería camino a la salvación, porque ellos tienen que llegar a un punto para salvarles del gran fracaso que sería atacar, ¿no? Entonces, es aplastante la película en todos los sentidos, desde la parte técnica y de cómo esa parte técnica no hipoteca el fondo, ¿no? El contenido. Eso es importante. Porque muchas veces sí. Aquí comentamos Utoya y sé que es una peli más bien celebrada. Antes te comentaba en el coche si era parecida a Gravity, ¿no? Que también tenía ese componente técnico, y yo te decía, aunque me imagino que no le pase lo mismo que a Gravity la parte técnica tapaba lo que era una historia bastante, no mediocre, pero sí muy normalita. No, es que esta es una peli realmente también... O sea que no pasa esto. Cargada de subtramas. Bueno, en el moment que una pel·lícula que a priori pot estar basada en una tècnica, li teus aquesta tècnica i queda una pel·lícula igualment de puta mare, és aquesta pel·li. Exacte. Perquè Utoya potser el que passa és que es va decidir per un pla seqüència, recordem que és aquella de la matança, ¿no? De Suecia, de la isla de Suecia, de todos aquellos chavales que están en un campamento de verano y un nazi extremo se decide a matarlos, y de hecho es lo que hace, ¿no? A llegar a la isla, los mata, y es la película d'Utoya. Està justificat pel temps que va tardar a la matança aquesta, que era 1 hora i 10 o alguna cosa així, no? Llavors és un pla seqüència d'1 hora i 10. ¿no? Llavors, allà està justificat. Lo comentamos aquí, ¿no? Cómo lo habían ensayado y lo habían rodado en varios días, pero que cada día rodaban la película entera. Aquí hay varios cortes y hay uno muy claro, y hay uno muy caro, y es porque hay una elipsis temporal.
¿no? Y entonces, bueno, no descubro nada, pero ahí sí que hay un momento donde la historia se corta y aparece X horas más tarde. Es evidente que Sam Mendes no tiene ningún problema en mostrar sus costuras, en decir, no, si aquí no estoy yo para marcar paquete y demostrar lo bueno que pueda ser desde una perspectiva técnica o narrativa, sino todo lo contrario, para acercar al espectador a esa realidad, ¿no? A una realidad que además nos han acostumbrado muchísimo, porque de películas sobre la Primera Guerra Mundial hay muchísimas, pero quizás mucho más históricas, por así decirlo, ¿no? Y este no es el caso, esto es una película realmente vivencial. Y me gustaría acabar, porque podría continuar mucho más tiempo, es una película que como la Sagrada Familia tiene tanta simbología y tantos pequeños detalles que cada programa sobre la Sagrada Familia. Es que vengo de la Sagrada, esta mañana estaba ahí, es lo malo de ser guía, señores. Sí, y lo más sería en Barcelona, que no te salvas de la Sagrada Familia. Y religioso y católico, claro que sí. De John Pope 2. Por favor, deja que la música nos ilumine. I am a poor wayfaring Bueno, es una canción súper versionada, es Wayfaring Stranger o The Poor Wayfaring Stranger. Es una canción que el espectador tendrá la oportunidad de escuchar en la película y que realmente le elevará a un estado emocional y espiritual propio de la Sagrada Familia en un día de huelga donde no haya turistas. Sí, imaginaros, ¿no? És una maravilla ese moment. A més, és un moment que estàs exhaust. O sigui, estàs tu com a espectador... Aquesta cançó és un lament. Aquesta cançó és un lament. Però és que aquest moment és entremig. Jo no dic a la pel·lícula, dic que aquesta cançó és un lament d'un caminant no vull dir res, ni en quin moment ni res, però és just després de l'Odissea, però d'una Odissea que ha durat minuts, perquè a veure, la pel·lícula, tot és un pla seqüència, hi ha moments més cap amunt, més cap avall, però aquest moment és un moment cap amunt i entra aquesta... Tornant, no dic ni música, tornant al Death Stranding, és com quan passes una zona de mostres al Death Stranding i la càmera s'obre y comienza la bajada que ya no hay literal, es literal porque venimos... Bueno, hay un punto de inflexión con esa elipsis que hemos mencionado, pero sí que es cierto que hay muchísimas secuencias en unos territorios totalmente devastados, áridos, sin vegetación, sin vida. La muerte está presente continuamente y de repente llegamos a esta secuencia donde, ahora no lo recuerdo, me parecería que son como pinos o hayas, son árboles de un tamaño superior, ¿no? Que de alguna manera dan una sensación de recogimiento y allí se encuentra, bueno, con el pelotón y con esta música que es lo que tú decías, sí, es una canción de lamento, pero es la canción de lamento de la soledad del inmigrante ante la inmensidad, en este caso de los Apalaches, porque esta piensa que es una canción popular, ¿no? Que representa un poco el folk norteamericano y es una canción de ese territorio. Me extrañó mucho que él la utilizara, que Sam Mendes como británico y haciendo una historia sobre la Primera Guerra Mundial donde los estadounidenses... Tú lo habrás investigado y será cierto eso que dices, pero el principio al menos es muy celta esta canción, ¿eh? O sea, serán irlandeses cantando en Estados Unidos, ¿eh? Podría ser. Claro, es que a lo mejor es una canción que en realidad viene Podría ser, porque si no tiene sentido o no tiene tanto sentido el que Sam Mendes la haya utilizado para esta realidad. Tiene un tono muy celta, tiene un tono muy irlandesa en el sentido inicial. Sí, bueno, aquesta decadència de la música irlandesa, no? Sí, de folclòrica, que sempre és com... Que és una tristor i que sempre parlen de et dec diners, estic sol, necessito que m'acullis a casa. I dona'm diners. Sí. El migrante y la otredad, señores. Siempre. Por favor, quiero seguir escuchando cómo avanza esta empanada cultural. my great